Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez, esto es No Todo es Lorca, segundo episodio de la segunda temporada. Estoy hoy con una de las voces más singulares de la literatura española contemporánea, poeta, narrador, ensayista, traductor y crítico. Es un hombre de extrema erudición, una de las voces, como decimos, más interesantes de la literatura de la segunda mitad del siglo XX, premiado con algunos de los mejores galardones de la literatura, el Premio Azorín, Premio Crítica, el Sonrisa Vertical. Me encuentro con Luis Antonio de Villena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Como usted dice, empieza escribiendo en la juventud ensayos y luego poesía. Su primer libro, publicado con 19 años, ya era realmente su octavo libro. En el que hoy nos encontramos, o del que vamos a hablar hoy, Miserable Vejez, publicada en 2025, la mirada que muestra Luis Antonio es muy distinta a, por ejemplo, la que encontramos en Hímnica, en ese poemario contra el que se ha hecho esa confrontación, ¿no? Frente a una mirada más desde la vejez, desde la senectud, hacia una mirada de juventud, ¿no? Por ejemplo, también El mal mundo o La bendita pureza, con ese premio Sonrisa Vertical, mostraban una mirada semejante. Bueno, en primer lugar, yo efectivamente publiqué mi primer libro, Sublime Solarium, en 1971, cuando aún tenía 19 años, y el libro está escrito entre los 18 y los 19. Y como usted dice, había escrito cosas antes, pero esas cosas antes, que por supuesto no se han publicado, ni se tienen por qué publicar, eran, bueno, fruto de una persona que leía mucho, que tenía apetito de escribir, que escribía poesía, y había reunido no 8, como 4 o 5 grupos de poemas que yo llamaba libros y que les ponía un título, pero que no tienen, digamos, son esos ejercicios de escritura que los escritores suelen y deben hacer antes de lanzarse ya más plenamente, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, Miserable Vejez es un libro que está teniendo cierta resonancia y que algunos contraponen con Hímnica, que es un libro de 1979, se publicó en la primavera del 79, y que es efectivamente una exaltación de la juventud, pero también una plasmación de la vida que yo hacía entonces, una vida muy noctámbula, una vida de noche, con muchas historias bueno, sexuales, o la sensualidad o la sexualidad están detrás, como erótico. Y ese libro fue muy llamativo en el año 79 porque era de lo primero que se escribía después de la guerra en esa línea, ¿no? Y eso le dio mucho eco. Claro, lógicamente un libro escrito con 26 años, en general, pues un poquito antes, que es Hímnica, escrito con 26 años, pues tiene que ser obviamente el libro de un joven, porque redundantemente es joven y habla de la juventud, aunque ya hay momentos, eso me he dado cuenta después cuando algunos han hecho esa comparación, hay algún poema como David de Donatello en Hímnica, donde ya hay un recuerdo de la vejez, donde ya hay incluso una denostación de la vejez, hecha naturalmente cuando yo no tenía nada que ver con un viejo, ¿no? Estaba muy lejos de la vejez. Y luego, efectivamente, Miserable Vejez es un libro que habla de la vejez, pues su título indica, y que trata de hacer ver digamos, la lectura no positiva de la vejez. La vejez puede tener una lectura positiva que luego muy raras veces se lleva a la práctica, pero que hay una lectura positiva de la vejez, aunque es más teórica que práctica, pero la mayoría de lo que yo hago ahí es una denostación de la vejez, pero no todo, y eso raramente se ha señalado. Hay muchos poemas donde yo hablo de la juventud en Miserable Vejez, y es la juventud que ayudaría a la vejez,
Es decir, la juventud como una especie de báculo de la vejez que tiene que ver también con el mundo antiguo, y al mismo tiempo es la idea de que un joven y un viejo se pueden entender muy bien precisamente porque los dos tienen una experiencia de la vida muy distinta. El joven prestaría al viejo unos ojos nuevos, unos ojos limpios, unos ojos que se enfrentan a la vida casi por primera vez, y el viejo aportaría la experiencia y el sentido del tiempo que da la vejez. Eso sí, es uno de los pocos elementos claramente positivos de la vejez. La vejez tiene mucha memoria y puede irse muy atrás y puede ver las cosas no como nos dicen que fueron o filtradas por los ojos de quienes no las han visto, sino con el testimonio directo de quien las vio y las vivió. A mí eso es una de las cosas que hoy a veces me molesta más, ya desde mis casi 74 años de edad, todavía no tengo, pero casi 74, en que lo que veo es que hay gente que habla de cosas, por ejemplo, de 1980, que no han vivido, y por lo tanto están llenas de errores, les faltan matices, porque no las vivieron. Yo, que sí las viví, tengo una visión evidentemente mucho más válida, porque es la visión de la experiencia. Y eso es lo que se puede transmitir desde la vejez, y eso sí es un elemento positivo de la vejez. Comentabas, Luis Antonio, este origen del mundo antiguo, de algunos aspectos que comentabas. Bueno, básicamente. Me gustaría ahora comentar, antes de pasar a ese último periodo, al de la senectud, comentar la figura del efebo, tanto en tu prosa como en tu verso, porque por ejemplo, en estos dos relatos que nombrábamos de la sonrisa vertical, tanto la bendita pureza como el mal mundo, los personajes tienen, digamos, las características propias de estos muchachos griegos. Bueno, a mí la palabra efebo no me gusta mucho porque se ha abusado mucho de ella con mal sentido, y efebo en el mundo griego era un muchacho, un adolescente, no un niño, chico, digamos. Entonces sí, la bendita pureza es un relato dentro del tomo que era el mal mundo, que tiene dos relatos. Uno es la bendita pureza, y la bendita pureza es el amor de dos adolescentes en un campamento, ¿no? En un campamento en la sierra, y bueno, evidentemente, claro, trata de adolescentes porque son dos adolescentes. En el mal mundo es distinto porque ya se trata de jóvenes más mayores que frecuentan la noche de Madrid y que tienen también una historia entre ellos, pero son no solo más mayores, sino que además se dedican un poco a vender su cuerpo, a alquilar su cuerpo. Entonces, claro, cambia un poco la óptica. Bueno, a mí, yo he tenido siempre una atracción por la juventud. No insisto mucho por la juventud, no hablo de, digamos, 20 años, esa imagen. Y eso me parece que constituye, bueno, un canon. Y aquí al lado, es posible que se esté viendo en la cámara, hay detrás de mí un busto que es el busto de la Victoria de Miguel Ángel. La Victoria del escultor Miguel Ángel es un joven, el busto que está ahí detrás, que aparece en la escultura poniendo su rodilla sobre la espalda de un viejo. Es el momento que Miguel Ángel hace algo, Buonarroti hace algo de lo que yo estoy hablando, es decir, la supremacía estética, al menos la supremacía de la juventud. Estética, digo, porque luego hay otras cosas en las que evidentemente la juventud puede tener muchos tropiezos, y ahí es donde necesita la mano, la ayuda del viejo, que la puede necesitar, ¿no? Todo eso está en Miserable Vejez, articulado, desde luego, en poesía, porque lo que intento hacer es arte, no un tratado sobre la vejez, sino arte, pero arte que tiene esos temas, evidentemente. Es una juventud que llega a ser, además de una especie de ideología, de forma de pensar, además de una estética en sí mismo, es una juventud que tiene una belleza contemplativa, parece ser. Por ejemplo,
En algunos de estos relatos que comentábamos, que nos sirven de pie para otros temas, por ejemplo, Afonso tiene un rostro simpático, feliz, de carita niñada, si por ello entendemos muy dulce, con ojos mansos, como las bellezas homéricas. En otro momento se dice que es la divina combinación de ternura y de fuerza. En otro momento se habla de los faunos jóvenes de la felicidad. Es decir, hay toda una construcción de esta juventud como una especie de Ítaca también a la que se desea volver. Bueno, no a la que se desea volver, no, porque no se puede, ¿no? Es una construcción que tiene mucho que ver con el mundo clásico, con el mundo greco-latino, especialmente greco en ese sentido, y se utilizan muchas imágenes al hilo de la prosa, estos son unos relatos en prosa, se utilizan imágenes que tienen que ver con ese mundo, que se escriben al hilo de la escritura, de alguna manera son espontáneas, ¿no? Aunque dentro de ese concepto. Y esa idea de la mezcla de fuerza y de ternura es una de las cosas que caracteriza, que es un hecho muy característico, por ejemplo, de la juventud en el sentido de 20-21 años. 20-21 años lo que caracteriza a un chico, hablamos de chicos, a un chico así es precisamente la mezcla de fuerza y de delicadeza. Y eso es esa es una de los atractivos, de alguna manera, para el que lo mira estéticamente, para el que lo mira desde fuera estéticamente. Precisamente en la feria del libro de Valladolid hablabas, bueno, antes comentabas esta necesidad del joven o la aportación del joven como báculo al viejo, a la persona mayor, y comentabas precisamente que hoy pues, se castiga, parece que es imposible que estos dos márgenes, márgenes que como decías comparten tanto, ¿no? Parece imposible que puedan estar juntos, compartir vivencias y apoyarse. Parece que se castiga, ¿no? Y hoy día, digamos, hay una visión políticamente correcta. Ya sabemos que eso, entre comillas, corrección política, tiene muchísimos errores, es criticado desde muchísimos lados, pero de alguna manera domina socialmente, y la idea de que un viejo mire a un joven se ve como un viejo verde, ¿no? Existe esa expresión negativa, peyorativa, de viejo verde. Yo creo que al contrario, que un viejo normal, un viejo ya decrépito que no puede hacer nada, ¿no? Un viejo normal se interese por un joven, pongamos 60-20, por poner unas edades, pues sería muy positivo con el consenso de ambos, es decir, que tendrían muchas cosas de las que hablar. Estamos hablando naturalmente en un sentido ideal de un joven de 20 años con cierta cultura, con educación, con conocimiento, con inteligencia, y de un viejo de 60 o 62 años que tuviera también esas condiciones de estar lúcido, de ser inteligente, de ser respetuoso y de darse cuenta también de las diferencias y de las cercanías que hay entre un joven y un viejo, que evidentemente hay diferencias, pero también hay cercanías. Se trataría de priorizar las cercanías, ¿no? En Miserable Vejez muestras una vejez sin adorno. En algún momento has dicho también que bueno, tú viviste la movida madrileña y demás y no la ibas a embellecer como algunas personas hacen, como un hito de libertad y de, bueno, de distintas cosas, sino también pues del consumo de drogas y de lo que después traería. En Miserable Vejez es algo parecido, ¿no? Por ejemplo, hoy en la publicidad y en muchos lugares se nos vende, o al menos se nos pretende vender, una vejez una vejez que al mismo tiempo siempre es joven. Edulcorada, ya lo he dicho un poco al principio. El discurso oficial sobre la vejez es el de una vejez edulcorada. Lo primero, se evita la palabra vejez, se habla de la tercera edad, y la tercera edad es
A los viejos hay que tenerles cariño, hay que tenerles respeto, hay que cuidarlos, pero luego ese discurso oficial se cumple muy raramente. A los viejos se los lleva a residencias de ancianos. Los ancianos, junto con ancianos, se deprimen, porque no hay nada más triste que estar todo el día entre viejos que tienen achaques, cuya conversación es simplemente estar hablando de sus dolencias, de lo que les duele, de lo que no les duele. Eso es terrible, es aplastante. Es decir, que el discurso idílico sobre la vejez luego no se lleva a cabo. Y eso es muy negativo, ¿no? Eso es muy negativo. De la misma manera, hay un discurso sobre la movida tuvo sus lados muy buenos y que efectivamente sí fue un hito de libertad. Es decir, raros momentos ha habido más libres que el tiempo de la movida, que de verdad hubo mucha libertad, mucha más que hoy, hay que decirlo claramente. Entonces había mucha más libertad que hoy, pero que tenía, claro, pues también el lado oscuro de la libertad. Cuando uno es libre y puede elegir, también se puede equivocar. Es decir, es bueno elegir, porque sin elección no hay libertad. Pero cuando uno elige, puede elegir un lado, puede elegir otro. Y a lo mejor se equivoca. Tiene la posibilidad de elegir. Es decir, ser libre implica poderse equivocar. Volviendo Si uno no se puede equivocar, perdóname, si uno no se puede equivocar, no es libre. Volviendo a esta línea clásica que comentábamos antes, simplemente por hacer un paralelismo. En De Senectute o sobre la vejez, Cicerón habla de 4 cosas que podrían hacer que la vejez fuese miserable. Él dice que la primera sería porque aparta de las actividades, la segunda porque debilita el cuerpo, la tercera porque priva de casi todos los planes y la cuarta porque no está lejos de la muerte. Priva de casi todos los placeres, no los planes, ¿no? Los placeres. Bueno, esa parte, aunque el libro de Cicerón es un libro más bien positivo, es decir, intenta ver el lado positivo de la vejez, y hay que entender que la vejez en el mundo latino, es decir, en la época de Cicerón, al filo del imperio, un poquito antes del imperio, al final de la República Romana, la vejez era mucho antes que ahora. Es decir, en general, podía haber gente que tuviera 90 años, pero la vejez se consideraba casi a los 50, o 50 y pocos, ¿no? Entonces, él da un discurso positivo sobre la vejez. Claro, no puede evitar poner algo negativo. Y esas cosas que dice como negativas son verdad. Eso es así, es decir, la vejez priva de muchos placeres, la vejez hace no tener planes, no hacer planes de futuro porque entiende que no hay futuro, y esas cosas son siempre negativas. La vejez tiene que ser activa. Una vejez que se pueda vivir bien implica actividad, implica estar haciendo cosas, implica pensar en el futuro, hombre, no en un futuro a 40 años vista porque no lo hay, pero sí en futuro cercano, pero tener esos planes, tener actividad, para lo cual también la sociedad tiene que aceptar al viejo, porque si un viejo va a buscar trabajo, un señor de, pongamos, 64 años, que a lo mejor no se ha jubilado todavía, pero tiene 64 años, te pregunto a ti, ¿quién le da trabajo a un viejo de 64 años? Nadie. Prácticamente no tendría trabajo, con lo cual, de nuevo, el discurso oficial sobre la vejez, lleno de florituras y lleno de adornos, como tantas cosas oficiales, es mentira. Ese discurso oficial sobre la vejez es una mentira. La sociedad habla muy bien de los viejos y luego les da una patada en el culo, así, claramente. Y esto es, de nuevo, cosa de los políticos engañadores. Hoy estamos viviendo una época en que los políticos engañan como nunca, están engañando enormemente, son más cicateros y más ladrones que nunca. Ladrones en el sentido práctico de que roban dinero a los contribuyentes, pero además de eso mienten continuamente. No voy a poner ningún ejemplo porque no sería solo uno que está en la cabeza de muchos, estará en la cabeza de muchos, sino hay muchos que hacen eso. Y con la vejez ocurre lo mismo. Hay un discurso oficial florido, la vejez es una etapa maravillosa de la vida, no es una etapa maravillosa de la vida, pero además ellos lo presentan como esa etapa maravillosa que luego dan de lado, los dejan de lado, les cierran la puerta. Es como, sí, es verdad que hay un discurso en la publicidad, por ejemplo, desde los bancos, de
intentar adaptar los medios a que... Sí, incluso que bueno, pero los bancos llegan a cosas un poco patéticas, a mi modo de ver. A mí me han ofrecido en algún banco, no sé, una inversión pequeña, pero una inversión que implicaba que cuando te mueres, el entierro ya lo tienes pagado. Yo le dije que me parecía siniestro y que a mí me daba igual lo que fuera mi entierro, que me daba lo mismo y que naturalmente no iba a hacer esa inversión, que tenía un plus para que te olvidaras de tu entierro porque todo estaba cubierto por el banco. Hombre, le estás haciendo una cosa a una persona mayor y le estás hablando de que cubre su entierro, pues no es muy... A mí no me parece muy bonito, pero en fin, a lo mejor alguien con mucha familia pues lo ve de otra manera, ¿no? En los versos de Miserable vejez, además de esta realidad de la vejez, se muestra cierto... es una especie de mundo en ruinas, ¿no? En ocasiones has hablado de Madrid, porque en general algunos lectores, cuando piensan en Luis Antonio de Villena, piensan que está unido a su figura Madrid, el Madrid de Chamberí, ese Madrid, pero en ocasiones has comentado que ya no es ese Madrid. No está tan unido, es decir, yo he hablado muy pocas veces de Madrid en mis libros. Hay una novela que era sobre la movida, Madrid ha muerto, que evidentemente ocurre en Madrid porque es sobre la movida, pero yo no me he referido tanto a Madrid. En realidad yo soy de Madrid, pero no soy nada patriotero, digamos, no soy madridista, así, porque ya soy de Madrid, no tengo por qué ser madridista, ¿no? Entonces, la ciudad de Madrid no está tan unida a mis libros, algunos, pero no muchos. Y lo que pasa es que en Miserable vejez hay algunos poemas que yo digo en el epílogo que sí están sacados del barrio de Chamberí donde yo vivo, que sí están sacados de ahí porque son personajes que yo he visto en la calle o que he visto en un café, sentados en un café, en una cafetería y en la calle. Entonces hay algunos personajes, como un poema que se llama La Rosalía, otro que se llama La Marquesa, otro... Esos personajes y algún otro, ¿no? Esos personajes son reales, es decir, son gente que yo he visto en la calle o sentadas en un café. Y por tanto, sí, esos personajes, aunque no se diga que son de Chamberí, no tenía por qué decirse, porque aunque yo los haya visto en Madrid y en Chamberí, podrían estar en Hyde Park, en Londres. Belgrave en Londres, ¿no? Da igual. ¿Cómo conectaría la visión general de Miserable vejez, por ejemplo, con aquel poema tan famosísimo de Jaime Gil de Biedma de No volver a ser joven? O nunca volver a ser joven. Bueno, el caso de Gil de Biedma es muy especial, yo lo traté mucho, hice un librito sobre él que se llama Retratos con Flash de Jaime Gil de Biedma, que es breve porque la editorial pedía que el libro fuese breve. Y bueno, Jaime es un caso muy, muy especial, porque Jaime tenía este mismo sentido de la preponderancia de la juventud, era también un enamorado de la juventud, era, como decía Robert Louis Stevenson, un advocatus juventutis, o sea, un abogado de la juventud. Pero Jaime lo extremó enormemente. Jaime murió con 60 años apenas cumplidos, y había estado enfermo los últimos 4 años de su vida. Es decir, que cuando él escribe lo que él decía que era su último poema, uno que se llama De Senectute, que termina, que es un poema, bien, no de los mejores de él, pero bien, pero sobre todo el poema sube enormemente, como ocurre muchas veces, cuando el verso final es muy bueno. Y el verso final de Senectute de Jaime dice: de la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Esa idea, es decir, de que la vida es algo pasada, porque Jaime unía la vida y la juventud. Cuando dejaba de haber juventud, dejaba de haber vida. Y Jaime escribió, según me contó a mí, el poema de Senectute cuando tenía 50 años. Eso sí que es adelantarse. Yo a los 50 años no me consideraba viejo para nada. No me consideraba en absoluto viejo. Jaime Gil de Biedma se consideró viejo desde el momento en que dejó de ser joven. Y ya pensaba que cuando no se es joven se vive de una manera un tanto vicaria, es decir, se va viviendo como se puede, pero ya no es lo que se llamaría, entre comillas, la vida.
la vida esa efervescente, pletórica, donde uno puede estar abierto a todo y entregado voluptuosamente a todo, que decía Fellini, eso ya no existe. Entonces ya se va viviendo como se puede. Pero es que Jaime, como digo, lo extremaba enormemente porque pensaba que eso ocurría nada más terminar la juventud. Es decir, que a los 50 años él ya no era joven, ya se consideraba viejo, lo dice él mismo, se consideraba viejo. Yo creo que es un poco exagerado, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con Jaime, la visión de fondo de Jaime, estoy de acuerdo con ella. Luego la práctica ya creo que la extrema mucho, porque llegar a decir que a los 48 años eres un viejo, hoy día no tiene sentido, ¿no? Luis Antonio, usted dedicó libros y estudios a la obra de Gloria Fuertes, una mujer cuya figura se está intentando rescatar en su sentido más amplio, porque parece que, como tú mismo comentabas, en una de las antologías, Geografía Humana y otros poemas, ha quedado un poco esta imagen de personaje televisivo, de un globo, dos globos, tres globos. No sé si la Gloria real, esa mujer irónica, surrealista, comprometida con su tiempo, pero a la vez con una naturaleza de juego, no sé si se ha conseguido recuperar o si a día de hoy seguimos teniendo una visión... Bueno, se está intentando recuperar y yo creo que se va por buen camino y ella misma se dio cuenta en vida. Yo a Gloria Fuertes la conocí desde que era yo muy jovencito, porque Gloria Fuertes iba mucho rodeada de mujeres, iba mucho a actos literarios, a lecturas poéticas y tal. Pero cuando tuve mucho trato con ella fue ya más tarde, ya en su vejez, digamos, ¿no? Y yo iba a verla a su casa y pasaba tardes con ella charlando y ella me enseñaba unos cuadernos donde escribía a mano casi todo lo que se le ocurría porque era enormemente ocurrente. Y Gloria es verdad que tenía una enorme facilidad, pero enorme. Es que le salía como el que habla, le salían como cuentos o versitos para niños, ¿no? Entonces ella tenía esa facilidad y la explotó en la parte televisiva del programa ese, de una cancioncilla que hizo ella misma llamada Un globo, dos globos, tres globos. Pero evidentemente eso es una cosa para la que ella, insisto, tenía mucha facilidad, pero que es algo menor en su obra. Su obra, digamos, entre comillas, seria, su obra para adultos era otra. Y Gloria, ya que cuando yo la conocí había dejado la televisión ya había acabado, ella estaba convencida de que tenía que primar su faceta adulta sobre su faceta de escritora para niños, porque su faceta de escritora para niños la había hecho muy popular, quizá excesivamente popular, pero había cambiado en la dirección de su poesía, porque su poesía era como una escritora infantil, y Gloria sí fue una escritora infantil, pero no primordialmente una escritora infantil. Era una poeta para adultos, una poeta seria, una poeta con hondura, una poeta con amargura también, porque Gloria Fuertes se consideraba una perdedora en la vida. Era lesbiana y durante mucho tiempo ocultó ese lesbianismo, aunque era bastante visible, luego ya no. En fin, todo ese lado adulto de Gloria, todas esas tribulaciones, todas esas pesadumbres que pudo tener Gloria están en su poesía, en libros como Aconsejo Beberilo, que es un título postista, pero todo ese mundo, hasta el último, Mujer de verso en pecho, todo eso, esa es la Gloria que realmente tiene valor y es la que se está poniendo en interés ahora. Y al lado puede estar, no hay por qué olvidarlo, porque como digo, ella tenía enorme facilidad para eso, al lado está esa Gloria que podía escribir para niños, porque escribió para niños, pero que eso es, insisto, bastante secundario, porque evidentemente los poemas para niños son muy facilones y los poemas para adultos no. Ya que estamos tratando temas como la juventud, la vejez, me gustaría ahora permitirme el privilegio de leer uno de los poemas precisamente de Gloria, que se llama Advertencia, que puede funcionar un poco en este diálogo que estamos teniendo. Cuando estés recién muerto, aún con la tibia,
aún con las uñas cortas, querrás hacer algo, lo que podías hacer ahora. Y ya habrán cerrado las tiendas y portales, y ya será muy tarde para llegar a tiempo a los que hoy te aman. Bueno, es un poema justamente de que ella se ve o ve a un muerto, y piensa que, bueno, que ya siendo muerto todo es tarde, ¿no? Ya no puede hacer nada, y lo que está animando es un poco al carpe diem, al aprovecha el día, saca el fruto al día, ¿no? Al día presente, al día de hoy. Aprovéchalo enteramente el día de hoy. Diciendo eso, no esperes a estar muerto, lo que quieras hacer, lo que desees hacer, a quien desees amar, es el final, ¿no? A quien desees amar, ámalo ahora y búscalo ahora y haz lo que tienes que hacer, cumple tus deseos ahora, porque cuando te hayas muerto ya no tendrá sentido. Evidentemente. ¿Qué piensa usted, Luis Antonio, sobre quizá un poco la explotación masiva de este tópico del carpe diem en nuestros días? Bueno, porque hay dos imágenes. El carpe diem, que es una expresión latina de Horacio, que durante mucho tiempo muchos no entendieron. Ahora ya, pues, aunque no se entiende, quizá no sepan traducir, es el fruto del día, ¿no? O sea, aprovéchate del día. Pero aprovéchate del día quiere decir aprovéchate del presente. Es decir, pero Horacio, que era un hedonista, que era un hombre que buscaba el placer, pero que buscaba el placer con moderación, como hacían los epicúreos, ¿no? Buscar el placer con moderación. El objeto de la vida era buscar el placer, pero moderadamente. ¿Por qué? Por ejemplo, pues tú puedes beber vino, es muy agradable beber, tomar, dicen en Latinoamérica, ¿no? Tomar un trago. Pero tienes que ser moderado. Si te emborrachas y terminas vomitando, terminas cayéndote al suelo, tropezando, pues evidentemente no estás disfrutando, estás destruyendo el placer. El placer es muy bueno tenerlo, pero no puede ser desmedido, porque el placer desmedido destruye. Sin embargo, el placer medido es agradable, es dulce y, bueno, hace ver que el placer es algo que construye. Esto ha estado en contra de algunas religiones, pero el placer es bueno. Lo que pasa es que tiene que ser medido, pero el placer es bueno, evidentemente. El placer estimula la vida, el placer es uno de los lados buenos de la vida. Pero, insisto, tiene que ser medido, ¿no? No deja de ser la mesura medieval, como la literatura. Sí, es decir, es la aurea mediocritas es un término también latino, tampoco nunca muy bien inventado, porque a veces la mediocridad áurea, pues la palabra mediocridad está mal vista y con razón. Es decir, es malo, ser mediocre no es nada a lo que uno pueda aspirar. Ser mediocre no demasiada mediocridad hoy día. Vivimos un mundo, el actual, lleno de mediocridad, saturado de mediocridad. Por lo tanto, hoy día hay que huir de la mediocridad, porque la mediocridad es un mal de este feísimo mundo contemporáneo. Ahora, aurea mediocritas significaría eso, ser doradamente, estar en la medianía, pero doradamente, es decir, en el fondo es la excelencia, es decir, ser alguien normal, pero excelente. Es decir, excelente significaría culto, educado, tolerante, abierto a todo, que respeta a los demás. Eso es muy importante. En España hoy día tenemos la desgracia, porque es una auténtica desgracia, de que se ha creado un guerra civilismo, por fortuna meramente verbal, pero horroroso, donde todo el mundo tira una piedra contra el del otro lado. No hay término medio. Y eso sería la aurea mediocritas. En España hace mucha falta el término medio, hace mucha falta en política y en todo, pero sobre todo en política, donde está lleno de salvajes agresivos, hace falta el término medio. Y uno lo ve cuando escribe artículos de política, que si no estás de un lado ni del otro, te critican los de un lado y los del otro. Es decir, es como si no pudiera estar en el centro, en un centro pensado, en un centro sensato, en un centro que admite todo, pero que no participa de los extremos. Hoy en España hay un exceso de extremismo, y ese exceso de extremismo habla muy mal de nosotros y habla muy mal de la clase política actual, que fomenta el extremismo. Y eso es horrible,
Es horrible en Sánchez, es horrible en una mujer detestable como Irene Montero. Es decir, no me quiero meter en esas historias, pero en fin, hay un mundo político horrible en este momento. Y tanto en un lado como en otro. Los dos tienen que buscar, habría que buscar un centro. En España es vitalísimo encontrar un centro liberal, un centro totalmente abierto a todo, libre, tolerante, absolutamente. Es un poco lo que decía Descartes, que decía, bueno, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Es una especie de saber que no se puede ser perfecto, o al menos una interpretación, pero sí es una utopía hacia la que tender. Es decir... Sí, claro, uno no puede saber todo, eso es evidente, tiene que tener en cuenta sus propios límites, los límites de la inteligencia, pero también los límites del tiempo. Es decir, en el espacio de tu vida no te da tiempo a meterte en todo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era joven estudié chino unos años, y uno de mis deseos era ser sinólogo, era dedicarme a la sinología. Me gustaba mucho ese mundo, que luego hubiera llevado a Japón, porque China lleva a Japón como Grecia lleva a Roma. Y sin embargo, en un momento dado lo dejé, aunque hago pinitos de vez en cuando, en fin, me intento poner al día, pero bueno, lo dejé básicamente pues porque no tenía tiempo, es decir, no podía hacer todas las cosas que estaba haciendo y además ser sinólogo, no podía. Pero me queda ese deseo bueno, ese deseo en parte cumplido, pero cumplido en una pequeña parte, porque a mí me hubiera gustado muchísimo ser un experto en el mundo extremo oriental, China y Japón. Uno no puede hacerlo todo. Eso hay que preverlo de antemano, ¿no? Hay que preverlo de antemano. Es un poco la mirada multidisciplinar o transversal que se busca ahora en los estudios. Sí, lo que pasa es que yo creo que hoy día los estudios están en un nivel tan bajo que realmente no sé qué van a buscar. Lo que tendrían que buscar es saber bien lo que se explica. Es decir, y hoy día lo principal en los estudios es subir el nivel. Lo contrario de lo que se está haciendo. Durante años se ha bajado el nivel y al bajar el nivel se han encontrado pues alumnos cada vez más zoquetes, cada vez más torpes, pero no porque ellos sean tontos, sino porque les han bajado el nivel enormemente. Y como decía unos versitos de Antonio Machado, qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Claro, si todo baja, pues tú bajas. Y los alumnos hoy día tienen los niveles aterradoramente bajos. Y lo que urge muchísimo es subir el nivel, que generará protestas si sube el nivel, y dar valor a la excelencia. Actualmente los alumnos tienen que tener, alumnos y alumnas, igualdad de derechos para estudiar, pero no van a ser iguales. Habrá unos que suban al 10 y otros que se queden en el 5. Pero eso, que unos estén en el 5 no importa para que otros lleguen al 10. Y el 10 hay que valorarlo, porque es el valor de la excelencia. No somos iguales, podemos ser iguales en igualdad de oportunidades y debemos ser iguales en ese aspecto. Pero no somos iguales como personas, es decir, unos van a llegar muy arriba y otros van a llegar menos. Eso es así. Porque no somos robots todavía, vamos a terminar siéndolo. Algunos van a terminar siéndolo, pero no somos aún robots. Entonces, ese es el tema. Es necesario, desde luego, tener entre las propuestas de cambio la educación, Luis Antonio. No sé si podrías ahora ilustrarnos con la lectura de alguno de tus poemas de Miserable vejez. Pues es que no lo tengo aquí a mano. Si me puedo levantar un momentito y buscar. Sí, por supuesto. Bueno, aquí tengo el libro que, por cierto, está en su segunda edición y bueno, intentaré leer un poema, bueno, uno que se llama El señor Bufano. Tocaba el piano en bares de noche. Eso desapareció. Era culto, santafesino, divertido, pero amaba la bohemia, la inseguridad, el margen, el arrabal. Fuimos amigos. Escribió una novelita titulada Albóndigas y cocaína. Lo intenté, pero no se publicó. Amílcar amaba a gordas actrices de medio pelo que se creían divas arruinadas
y a putitos de gozo y farlopa que nos contaban todo. Creía que la vida era una aventura, un embrollo, una noche larga, un súbito amanecer fugaz, el calor del Paraná en enero, para saltar desnudos. El pianista narrador vendía empanadas para sobrevivir y montaba tinglados pobres de farsa turcida. Una herida cruel lo devolvió a Argentina. Lloraba. Ni coca, ni dramas, ni tacones. Adiós. No más. Bueno, es la imagen de un señor argentino que yo conocí, esto es una experiencia personal, que yo conocí, que tocaba el piano por las noches en Madrid y que ya era viejo no, pero ya mayor, y bueno, pues se terminó marchando a Argentina, a Santa Fe, un sitio donde hace calor, en el río Paraná. Allí el calor es en enero, no en el agosto, y bueno, es una imagen de un viejo, pero todo pues de la plenitud de la vida, y ahí se ve también la mezcla joven-viejo, ¿no? Efectivamente. No sé, Luis Antonio, si podrías comentar a nuestros oyentes si estás preparando alguna otra obra, si tienes en mente... Bueno, ahora tengo poesía, pues no he hecho más que empezar, Miserables de Ged, pues hace un año que está escrito, se publicó en principios de febrero, pero pues quizá está terminado, no, un poco más, se terminó en octubre, noviembre, todavía es muy cercano, no tengo más que algún inicio de poema, ¿no? Pero sí tengo un libro sobre el amor en el siglo de oro, que se publicará en Ciruela en octubre, y que tiene un título muy raro, como diamantes, cilicios y diamantes, mística y cilicios, algo así. Pues el amor en el siglo de oro, donde estudia cómo diversas figuras, la mayoría de grandes poetas hicieron el amor, desde Lope de Vega a Góngora, al Conde de Villamediana, el mito de Don Juan, todas esas cosas. Creo que es un libro no muy largo, porque también me pidieron un libro de 150 páginas, pero creo que es un libro que es atractivo y que pone el candelero en la mesa, sobre el tapete, muchas figuras del siglo de oro que, como ahora se ha visto con la película de Amenábar sobre el cautiverio de Cervantes, el cautivo, hay muchas figuras del siglo de oro español que son escritores de primera fila mundial, y que aquí hemos dejado como si fueran asignaturas del antiguo bachillerato, porque me imagino que hasta ni lo dan. Pero esas figuras que tienen una solvencia mundial, las teníamos que tener en cuenta, las teníamos que leer, incluso se tenía que hacer cines sobre ellas. O sea, se ve algo más cinematográfico que una especie de vida de Lope de Vega, que era cura y andaba como con 5 mujeres. Pues eso es un elemento, por ejemplo, me refiero cinematográfico. Aparte estaba su valor enorme como poeta y como prosista y la vida complicada que llevó. Ya que lo mencionas, Luis Antonio, en el primer episodio de esta temporada comentábamos un poco sobre las controversias que ya empezaban a surgir en esta película de Alejandro Amenábar. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha dado de hablar esta pues no es nada nuevo? Alejandro Amenábar ha tomado simplemente un episodio de la vida de Cervantes del que se sabe poco, pero algo sí. Del que se sabe poco porque Cervantes no había publicado nada en ese tiempo, es decir, Cervantes no era Cervantes. Creo que 5 años o 4 al menos que Cervantes pasó cautivo en Argel. En Argel había una ciudad de berberiscos, de piratas, gobernada por los turcos a través de un bajá turco. Se sabe que ese bajá turco pues andaba, como era muy frecuente en un islam no integrista como el de hoy, había muchas historias homoeróticas. Lo que Amenábar pinta es ese mundo y a Cervantes en él, y a un Cervantes que en absoluto se dice que es homosexual. O sea, la película es muy moderada. No se dice que Cervantes fuera homosexual, que no era una palabra del tiempo, esa palabra no existía, y que nadie dice que Cervantes fuera homosexual. Cervantes aparece como un hombre liberal, un hombre que sabe contar muy bien, que sabe contar historias. Eso es un añadido de Amenábar, pero que podría ser muy bien, real, y que en un momento dado es favorito del bajá
no turco, porque no era turco, pero que gobierna en nombre de los turcos, del sultán de Constantinopla, y acepta una situación, digamos, homoerótica, simplemente la acepta. Eso no quiere decir, o sea, la pregunta ¿Cervantes era gay o no? No es pertinente. Nadie dice que Cervantes fuera gay. No se dice eso, porque eso no se podía decir en la época. Cervantes es simplemente una persona que acepta, cuando es joven, una situación de cercanía o de contacto con historias homosexuales que eran muy frecuentes en el mundo otomano y especialmente en una ciudad así un poco babilónica como pudo ser el Argel de la época en que él estaba allí prisionero, porque era una ciudad como digo, de corsarios, de piratas, y donde se daban todas las mezclas posibles de gente que hoy diríamos de mal vivir, pero también de los de buen vivir, que no les importaba todo tipo de placeres, ¿no? Yo creo que la película de Amenábar es una película bien hecha, es una película muy, muy sensata, no exagera para nada la imagen, el elemento homosexual es en realidad pequeño, se ve más de fondo que en realidad en Cervantes, que simplemente acepta la amistad de ese bajá turco que sí tiene costumbres homoeróticas, que eran normales en ese momento, allí, España no. Y bueno, yo creo que es una película enormemente sensata y, como digo, moderada. Creo que es muy importante, Luis Antonio, la precisión que hace entre aceptar esta situación homoerótica y discutir entre la homosexualidad, de la que tampoco se podría hablar, como bien dices, de Cervantes en el siglo XVI, en 1580. No, claro, es que nadie dice que Cervantes fuera homosexual. Eso está fuera. Cervantes no se habla de lo que Cervantes era. Todo estuvo con mujeres, ¿no? Ya sabemos, sino es alguien que simplemente en unas circunstancias determinadas acepta una situación homosexual, nada más. Probablemente a mí me da la sospecha de que un personaje como Góngora fue mucho más gay, mucho más homosexual, oculto, naturalmente muy oculto, que Cervantes. Y hubo otro caso, el del conde de Villamediana, que fue asesinado probablemente por un tema que lo relacionaba con un asunto homosexual, porque todos sus criados fueron llevados al día siguiente de su muerte, fueron llevados a la Inquisición acusados de pecado nefando. Bueno, es decir, date cuenta que las cosas que estaban prohibidas en la España del siglo de oro, todo lo de la sexualidad era tabú, pero ya el pecado nefando, la sodomía, ya no digamos, pues eso no quiere decir que no existiera, quiere decir que existía, pero que tenía que estar bajo cuerda y disimulando y sorteando dificultades, ¿no? Y ya para terminar, Luis Antonio, ya que este programa se llama No todo es Lorca, y después de este maravilloso diálogo que hemos mantenido a través de tu última obra, futuras, sobre El amor en los siglos de oro, sobre Gloria Fuertes y demás, me gustaría preguntarte sobre la figura de Lorca. Porque, hombre, Lorca es un gran poeta del siglo XX. Es verdad que su figura se mitificó mucho por la desgracia de la guerra civil y el ser asesinado por el bando franquista. Eso lo convirtió en un mito. Si dejamos de lado el mito del asesinato, Lorca fue un extraordinario poeta de su época, que claro, murió joven, murió con 38 años, fue asesinado con 38 años, pero que dejó al menos dos extraordinarios libros, aparte del teatro, dos extraordinarios libros de poesía, que es Romancero gitano y Poeta en Nueva York, quizá los sonetos del amor oscuro, pero esos son muy pocos, y bueno, es un personaje conflictivo que habla mucho de su época, ahí sí, Lorca era gay, clarísimamente gay, y si se puede decir así, Lorca era homosexual. Eso le llevó a muchos problemas familiares, eso no se dice. La familia de Lorca estaba en contra de él, sobre todo su hermana y su hermano, su hermana pequeña y su hermano mayor, estaban en contra de esa historia. Eso creó muchas dificultades, y luego eso a mí, todo eso me lo contaron
dos grandes amigos de Lorca, los que yo traté mucho. Uno, el gran poeta Vicente Aleixandre, que fue muy amigo, y luego un amigo de Lorca, que era un hombre de letras, que escribió algunos libros, uno sobre Cernuda, que era Rafael Martínez Nadal. Entonces Rafael Martínez Nadal y Vicente Aleixandre, íntimos amigos de Lorca, a mí que fueron también muy amigos míos, me contaron muchas cosas de Lorca, y a mí pues Lorca me parece lo que debe parecer, un extraordinario gran poeta, con una vida difícil, un poco turbia, una vida que practicó la homosexualidad plenamente, y bueno, que tuvo esa desgracia de vivir en esa España caínita y horrible de la guerra civil, que nunca se hablará lo suficientemente mal de la guerra civil. La guerra civil nos hizo un enorme daño que nos sigue haciendo, porque ha habido gente que no ha pasado la página de la guerra civil todavía, y es tristísimo que no se haya pasado esa página ya. Que haya quedado en la historia, para estudiarla, para hablar de ella, pero para hablar de ella, digamos, desde la posteridad, no como si estuviéramos todavía viviendo en ella. Eso es un error que se atribuye a algunos políticos actuales que quieren revivir la guerra civil, y nada más peligroso y horrible en España que revivir la guerra civil. A todo el mundo que tome partido todavía como si estuviera en 1936, habría que excluirlo de la Asamblea. Y bueno, pues un placer. Un placer tenerte con nosotros, Antonio. Encantado. Y esto ha sido el segundo episodio de la segunda temporada. No todo es Lorca, con el fantástico intelectual completísimo como es Luis Antonio de Villena. Como saben, ya está disponible este episodio en Spotify, iVoox, YouTube, también en redes sociales, en Instagram. Pueden dejarnos sus comentarios y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.